Tenía 9 años, un ordenador que hacía más ruido que un avión y la misión más importante de mi infancia, atrapar a Rayquaza en Pokémon Esmeralda. Emulado, claro. Sí, ese fue mi primer juego emulado. Lo jugué en una PC que tardaba media hora en prender, pero valió cada segundo. Desde entonces he viajado por Hyrule con Link en Ocarina of Time, explorado mundos prohibidos y, bueno, pirateado un par de recuerdos inolvidables. Un emulador es básicamente un hechicero tecnológico que convierte tu computadora en una consola que no te compraron. ¿Querías una Nintendo 64? ¡Pum! Tu PC del ciber con un virus y una carpeta llamada juegos no porno. Lo que hace un emulador es replicar cómo funciona una consola de forma digital. Por eso puedes jugar Pokémon Esmeralda, Zelda Ocarina of Time o hasta Pepsi Man en tu tostadora si le das la suficiente RAM y amor. ¿Y cómo se juega? Fácil, descargas el emulador, el juego, que en realidad se llama ROM, y listo. La ROM es básicamente la esencia del cartucho. 7 palabras. Esencia. Como si le hicieras un horóscopo a tu Game Boy. Ahora, jugar en emulador tiene sus pros y también sus... Entre lo bueno está poder jugar en cualquier parte, o sea, hacer tus save states justo antes de perder control líder de gimnasio, poder mejorar los gráficos, velocidad, tener los juegos en un solo lugar y hasta hackearlos para poder customizar al máximo tu gameplay. Pues eso, que tiene 4 tonterías metidas, ¿vale? Va bien, ¿no? Va perfecto, en verdad, tío. Vale, yo con que vaya bien, a mí me sirve, ¿eh? Pero también hay contras, como que si no sabes descargar puedes terminar con un virus que convierte tu PC en un minero de Bitcoin ruso. Y claro, la parte legal, Nintendo no es fan. De hecho, dicen que si pronuncias ROM gratuita 3 veces frente al espejo, aparece un abogado con una katana. Pero a pesar de todo, hay algo que los emuladores sí hacen mejor que nadie: preservar lo que las empresas quieren borrar con DLCs y remakes de pago. Mucha gente dice que emular es piratería. Pero lo que nadie dice es que si no fuera por los emuladores, muchos juegos ya estarían muertos, literalmente perdidos en consolas que ya ni encienden. ¿Dónde más puedo jugar joyas como Earthbound, Pokémon Amarillo, Donkey Kong, el juegazo de Toy Story 2 o revivir Ocarina of Time sin pagar por el mismo juego por 4ª vez? Los emuladores no solo te salvan la plata, salvan historias. Son como bibliotecas digitales de nuestra infancia gamer. Porque si fuera por algunas compañías, te cobrarían por cada recuerdo y con microtransacciones. Así que si alguna vez jugaste un clásico desde tu PC, no te sientas culpable. Quizás solo estabas haciendo algo que las empresas no. Cuidar lo que de verdad importa. Los emuladores me enseñaron a leer inglés, a grindear niveles y a valorar más mi pobre PC que se apagaba cada 30 minutos sin avisar. Me dejaron vivir aventuras que ni en sueños podía pagar. Puede que sea ilegal, moralmente gris o medio loco, pero si alguna vez fuiste feliz atrapando legendarios con tu teclado, tú ya sabes, emular fue un amor, fue supervivencia y fue gamer. Si tú también fuiste un gamer emulador, dale a like, suscríbete y comparte este video con ese amigo que aún tiene su carpeta llamada Visual Boy Advance. Y recuerda, no importa cómo jugabas, importa lo que disfrutaste. ¿Qué emulador recomienda? Ninguno. Yo lo primero que recomiendo es drogarte.